¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas, www.libertas.uy, una puesta al aire de CX30, Radio Nacional, periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Muyano. Seguimos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. También tenés la aplicación, la 30. Estamos en Facebook para el mundo también, en donde estamos, ese es el nombre de nuestro dominio, en Facebook, en donde estamos, por Twitter, @en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, en nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos. En este canal te vas a encontrar con todo este material periodístico, con cada una de estas columnas, que están editadas con total independencia. Están fraccionadas como una unidad, cada una de las columnas que desarrollamos con nuestros colaboradores, nuestros participantes, nuestros columnistas estables, y así también respecto, bueno, a mis editoriales y a mis artículos, si querés llamarlos de análisis, llamalos, a mis artículos de análisis o perspectiva política, sociopolítica quizá muchas veces, jurídico-políticas en muchas veces, y venimos con un tema vinculado a lo jurídico-político que está relacionado con un proyecto de Cabildo Abierto respecto a plebiscitar disposiciones vinculadas a los intereses del sistema de préstamos, dado que Cabildo Abierto sostiene que hay un régimen usurario en el país. Efectivamente es cierto, hay un régimen usurario desde hace muchos años, un sistema especialmente de préstamos personales que tienen intereses altísimos y los intereses moratorios también son muy altos. La propuesta, es decir, la causa de esta propuesta, la inquietud de Cabildo Abierto es loable, es realmente una causa muy justa, pero el mecanismo que pretenden emplear, la estrategia, es todo lo contrario respecto a lo jurídico y lo constitucional. Es inconstitucional, es improcedente este mecanismo. Es increíble, ¿no? Porque tienen juristas en Cabildo Abierto que no sepan esto. Domenech, por ejemplo. La ley promovida por Cabildo Abierto busca incorporar a la Constitución una norma inconstitucional. Este es un artículo de una eminencia en nuestro país que firma como Angelito Tata, está en Contraviento, en el portal Contraviento, contraviento.uy, podés ingresar, tiene excelentes artículos, este portal digital, está dirigido por Graciano Pascale, colega, periodista y abogado además. Graciano Pascale dirige Contraviento.uy, te repito, que reúne, bueno, un montón de periodistas especializados y académicos especializados que te brinda muy buen material informativo y de análisis. Yo lo recomiendo, Contraviento.uy. Y en este caso, este artículo que publica Angelito Tata respecto a otra eminencia, como lo es el doctor Eduardo Luz, quien nos honra con su presencia cada 15 días en este programa. Y acá hago una parte y digo, esto no es alcahuetería, porque yo no formo parte de esa estirpe. Esto es un reconocimiento sincero a personas que realmente tienen una densidad intelectual importante y un caudal de conocimientos muy importante y hay que escuchar y hay que atender, porque son los que nos están enseñando en estos aspectos. Y en este caso el artículo de Angelito Tata dice: el doctor Eduardo Luz, catedrático de Derecho Constitucional, ha publicado en YouTube una verdadera clase magistral, analizando desde un punto de vista estrictamente jurídico el proyecto de reforma del artículo 52 de la Constitución, que Cabildo Abierto se propone someter a plebiscito como iniciativa popular conjuntamente con las elecciones de octubre del año próximo. En breve síntesis, ese proyecto establece una mayoría especial de 2/3 de la Asamblea General para la aprobación de la ley que fije la tasa de interés para los préstamos financieros, lo que hace muy improbable en la práctica que llegue a dictarse una ley de tal contenido. ¿Por qué? Porque esta ley exige mayorías especiales. Y en tanto ello, Cabildo Abierto quiere ir por el atajo, ¿no? Por el camino del atajo que es, bueno, llevémoslo entonces directo a la Constitución. Introduzcamos un artículo
o profundicemos lo que dice el artículo 52, prácticamente legislando por la vía constitucional y por la vía directa del plebiscito. Exactamente lo mismo que hace la gente de Frente Amplio. Lo mismo que hace el Frente Amplio, que son los reyes de la democracia directa. Todo lo someten a plebiscito, rápidamente a plebiscito, como hicieron con el agua en el 2004, y nos introducen un numeral tercero del artículo 47, y ahí quedó como una norma pétrea, rígida, porque eso es la Constitución. Lo quieren hacer de nuevo ahora, y van a insistir, van a volver, recordá que eso va a pasar, van a volver con un tema que es prohibir por la vía constitucional, eso quieren plebiscitar, prohibir por la vía constitucional, es decir, que nuestra constitución nos prohíba a todos los ciudadanos de este país no poder, digamos, optar en el sistema previsional o en el sistema jubilatorio, no poder optar por el sistema de la capitalización y ahorro, que es además un servicio financiero que brindan empresas privadas, que son los bancos, empresas financieras capacitadas para ese tema, que tiene que ver con toda esa ingeniería económica de los ahorros y la capitalización de los ahorros, bueno, colocados en fondos de inversión de distinta índole. Eso quieren hacer, ¿te das cuenta? El disparate es inconstitucional, además, porque eso viola lo que formula el artículo 7 del artículo de la Constitución, viola el derecho fundamental de la libertad, viola el artículo 32 y el 36, viola el derecho a la propiedad privada y la libertad y el libre emprendimiento, viola las libertades. ¿Cómo vas a establecer por Constitución que no se puede optar por un régimen de ahorro y de capitalización que en definitiva te va a incrementar tu patrimonio, porque ese dinero va a ser propiedad de quien ahorra y capitaliza, rentabiliza ese dinero a través del asesoramiento profesional de economistas, de expertos, de brokers que te van a explicar cómo colocar ese dinero para capitalizarlo? ¿Quién te puede prohibir eso? ¿Y cómo se va a hacer eso a través de la Constitución? Bueno, en este otro caso, Cabildo Abierto, lo que plantea es algo totalmente distinto en su naturaleza, pero digamos que improcedente, igualmente improcedente, inconveniente, desde el punto de vista de lo plebiscitario. ¿Cómo vas a plebiscitar algo que tiene que ser legislativo, algo que se tiene que resolver por ley, que son las tasas de interés en los préstamos, un máximo de interés? Ese proyecto establece una mayoría, evidentemente, ¿no? Especial, sustitutivamente fija un 30% por todo concepto. Ese es el proyecto que tiene Cabildo Abierto, que sea de el 30% el máximo de interés. Asimismo, mediante disposiciones transitorias, establece un régimen para la cancelación de las deudas pendientes de pago mediante el sistema de ajuste al índice de unidades indexadas, que en ese video el doctor Luz explica detalladamente. Si bien no se menciona expresamente en el texto proyectado el objetivo fundamental de la propuesta, de esta propuesta reforma, es habilitar el medio de que una gran cantidad de personas, es decir, de ciudadanos que se encuentran en mora de cancelar préstamos, bueno, y han sido incorporados a los sistemas de un clearing perenne, permanente, bueno, se los excluya de ese clearing permanente, que se los excluya de ese clearing porque en esta situación están excluidos de la posibilidad de acceder a nuevos créditos. Es algo así como una muerte comercial y tampoco se puede admitir eso. Es una muerte comercial comparable a lo que sería la prohibida muerte civil. El artículo 52 es un texto que dispone sencillamente que no puede existir la usura en el país, en cualquier práctica económica, comercial, y el texto actual del artículo 52 básicamente se limita a prohibir la usura, así como prohíbe la prisión por deudas. Simplemente eso, es un mandato constitucional, porque la Constitución tiene disposiciones o normas de carácter rígido. Eso explica muy bien el doctor Luz como constitucionalista. Por lo tanto, introducirle disposiciones o normas que son de carácter legislativo, que son del ámbito natural o de la, digamos, de la naturaleza de las leyes, no se pueden introducir en las normas rígidas de una constitución. No tiene ningún sentido. Lo cual, bueno, esencialmente transfiere a la ley determinar qué es usura. Es decir, el artículo 52 dice, en Uruguay no puede existir la usura, está prohibida.
Entonces, ¿qué plantea este artículo? Esta norma rígida que algunos doctrinos consideran que son las famosas normas en blanco. Te dicen que tal cosa está prohibida y esto transfiere a la necesidad legislativa de una ley interpretativa de ese mandato constitucional. Por lo tanto, esa ley debe estar en consonancia o de acuerdo con lo que mandata la Constitución, lo que establece como principio fundamental o cardinal, que es no se admite la usura en nuestro país. Está prohibida la usura en nuestro país. Por lo tanto, tenés que transferir lo que dice este artículo 52 a una ley interpretativa que determine qué es la usura. Y ahí, bueno, tarea del legislador, interpretar correctamente eso, porque si esa ley está mal redactada o configura un interés que se lo puede considerar usurario, sería inconstitucional. Por lo tanto, requiere la experticia y la idoneidad del legislador. Legislar bien, tener esa materia prima fundamental para que funcione el Estado de Derecho, que es calidad de leyes, como diría de Beccaria, como diría Montesquieu, la calidad de las leyes. Si las leyes son de buena calidad, vos tenés una república y un Estado de Derecho de buena calidad. Ahora, si vos tenés leyes de mala calidad, tenés esto que nos está pasando a los uruguayos. El artículo 52 dice, prohíbese la usura. Es de orden público la ley que señale el límite máximo al interés de los préstamos. Como es una ley de orden público, las leyes de orden público requieren estas mayorías especiales. Y como saben que el Frente Amplio no va a dar la mayoría especial, acá hay otra característica ya política, me voy para el lado político ahora, el Frente Amplio lo que hizo durante todo este periodo de gobierno es desmarcarse absolutamente de cualquier decisión gubernamental en temas importantes, relativamente importantes, temas que asuman notoriedad pública. El Frente Amplio se desmarcó, se comportó y se sigue comportando como una oposición cerrada en una ya declarada enemistad para con este gobierno. Es una oposición contumaz, intransigente, que se plantea enemiga de este gobierno y traza, digamos, todo un relato, una retórica desde sus referentes y desde los líderes sindicales del PIT-CNT, transitando en un relato sistemáticamente opositor a lo que este gobierno desarrolla como políticas públicas y a través de su actividad legislativa. Gobierno que tuvo la fortuna de contar con mayorías legislativas en un 54%. Panorama este, digamos, estructura de equivalencia de fuerzas en lo gubernamental que no se dará otra vez. Y hacia octubre esto se rompe totalmente, se va a fracturar y estamos en un camino de incertidumbre respecto al resultado electoral. No tanto respecto a quiénes van a obtener el gobierno, sino de qué manera van a obtener el gobierno. ¿Qué mayorías habrá? ¿O estará muy equilibrado el Parlamento uruguayo, el Poder Legislativo, en cuanto a los porcentajes legislativos que requieran nuestras leyes para ser legisladas? Ese es otro gran tema a analizar. Lo cierto es que este artículo 52 entonces debe ser interpretado por una ley que es de orden público, requiere esas mayorías especiales, y como eso no se puede hacer, Cabildo Abierto opta por el camino del plebiscito. Y el doctor Eduardo Luz dice, no, es inconstitucional eso, no se puede hacer eso. Claro, no le podemos a la Constitución empezar a incorporarle todo lo que no podemos legislar, es un disparate. En cambio, bueno, en cambio de ello, el texto proyectado fijaría un porcentaje integrado, no solo por el interés compensatorio, sino también por todos los gastos eventuales y accesorios con los que seguramente ese 30% sería el costo real generalizado en la práctica. En definitiva, instalarle un porcentaje máximo eh, de interés a los préstamos, al sistema de préstamos en la Constitución, es establecer, además de algo inconstitucional, un disparate desde el punto de vista económico, porque eso no va a atender a la dinámica del mercado y sobre todo a la inestabilidad de una economía inflacionaria. ¿Y qué pasa si se dispara la inflación, los gastos son más grandes? ¿Y qué pasa si cambiara, si fuera muy positivo el cambio de la economía uruguaya y pasara a ser una economía más estable, con formación de capital, con nuevas inversiones realmente, con más fuentes de trabajo?
Si el Estado por allá se iluminara alguna clase política y achicaran el Estado, entonces se va a generar menos gasto. Al generar menos gasto del Estado y menos presupuesto, menos impuestos, por lo tanto el proceso inflacionario también desciende, baja. ¿Y qué pasa ahí? Todos van a quedar en un sistema muy por debajo del 30, pero si se dispara, no. Entonces habría que ir a otro plebiscito, porque evidentemente quedó rígida esa norma. Se trata, por lo tanto, de un elemento que no tiene rango normativo constitucional, con lo cual cualquier variación que se introdujera en su modo de cálculo e incluso su propia eliminación o sustitución por otro índice, estaría implicando una nueva reforma de la norma constitucional. Viviríamos de plebiscito en plebiscito, ¿no? Que violaría las disposiciones que la propia Constitución establece para su modificación. Y por otro lado, el establecimiento en condiciones prácticamente inamovibles de las tasas del 30% y 4% que implican los valores fijados arbitrariamente para el interés moratorio, con total prescindencia de lo que podrían resultar las variaciones naturales y espontáneas del mercado financiero, lo cual implica un rígido intervencionismo de parte de nuestro Estado con rango constitucional en una de las variables más importantes de la economía, la dinámica de la economía, las variaciones del mercado, las tasas de interés que van cambiando y en una economía inflacionaria. Dejamos por acá este tema y vamos a conversar con el diputado, el doctor Conrado Rodríguez. Quédate ahí.